lo voy a llenar. Entonces nosotros en nuestra consola de administración de AWS hay dos herramientas que vamos a utilizar durante esta semana. Una de ellas son los ES2, que son las máquinas virtuales, las de Elastic Cloud, donde hacemos la instancia y que las vamos a preparar y configurar para levantar después los distintos motores de base de datos de prueba. Y están los RDS, que son las herramientas que yo les dije que son motores ya listos, los RDS, ¿ya? Y que tú eliges la tecnología y ya se arma en un par de clics y está listo en funcionamiento. ¿Ya? Podríamos decir que es un proceso más automatizado de levantar un motor de base de datos. ¿Ya? Vamos a trabajar entonces con los S2, los Elastic Cloud, ¿ya? Pero antes de crear las instancias, vamos a hacer las configuraciones previas con respecto a seguridad y con respecto a cifrado y acceso para esta futura instancia, ¿ya? Que quizás ya lo habían trabajado antes, que son los par de clave y que también son los grupos de seguridad, que esos permiten tener cierto acceso a las instancias que van a estar montadas en la nube y que nos van a permitir también conectarnos correctamente para poder trabajar sobre ellas, ¿ya? Entonces, cuando ya tenemos cargado nuestro perfil, ¿ya? Lo pueden, ¿cierto?, hacer, filtrar, por ejemplo, si no lo encuentran directamente en el buscador. Vamos a los ES2, los Elastic Cloud. Ahí está, servidores virtuales de nube. En cambio, los RDS, ahí son servicios de base de datos relacionales administrados, ¿ya? Que son los que vienen preconfigurados. Pongámonos en los ES2. Ya. En los ES2, antes de crear una instancia o cualquier cosa, nosotros nos vamos a dirigir a la preconfiguración. ¿Ya? Esta preconfiguración consiste en, primero, crear lo que son las reglas de seguridad o de acceso a estas instancias o data warehouse que se van a transformar posteriormente en la nube, ¿ya? Se puede hacer pre-implementación de la instancia o post-implementación de la instancia. En esta ocasión lo vamos a hacer al revés. Vamos a crear primero las configuraciones y al final las instancias, ¿ya? Ahora, si usted gusta, lo hace al revés. Crea la instancia y las vas agregando a unas políticas que tú vas a hacer para tu implementación, ¿ya? Entonces, los grupos de seguridad son plantillas, ¿ya?, de políticas en las cuales tenemos que identificar qué puertos y protocolos vamos a dejar abiertos para acceder a las instancias de base de datos. Y a su vez, en el proceso inverso, qué puertos y protocolos las bases de datos de la instancia van a salir al mundo, ¿ya? Hay un grupo de seguridad que siempre viene predefinido, ¿cierto?, que se llama el default. Ese ya está. Tú puedes usar el que viene por default y modificarlo, ¿ya? Puedes modificarlo, pero siempre es mejor crear nuestro propio grupo de seguridad a la medida con los puertos que queremos abrir, ¿ya? Es mucho más adecuado crear nuestra propia herramienta. Lo que no se puede hacer, ¿ya?, es eliminar ese grupo de seguridad. Eso no lo puedes quitar de tu perfil. Lo puedes modificar, lo puedes editar, pero no eliminar. Entonces, la recomendación es que usted haga su propio grupo de seguridad, ¿ya?, y no tanto tocar el que ya viene por defecto. Entonces, aquí quizás se van a recordar de cómo abrir puertos. Aquí lo vamos a repasar. Y se hace de la siguiente forma. Entonces, ni siquiera hemos hecho una instancia, ¿cierto? Estamos preparando la instancia. Cuando creamos un grupo de seguridad, se van a encontrar con esta regla. ¿Qué tienen que hacer ustedes en esta regla? ¿Ya? Lo que necesito que hagan, que lo pueden hacer posterior a la implementación de la instancia, es abrir dos reglas de entrada y abrir dos reglas de salida. En las reglas de entrada, lo que van a hacer es abrir una regla de entrada que permita todo el tráfico, todo, no un puerto en especial, todo el tráfico
de todos los protocolos, ya sea TCP, UDP, y de todos los protocolos de dirección IPv4. O sea, todas las IPv4 accesibles y todas las IPv6 accesibles. Hay que hacerlo dos veces. Y de salida se repite lo mismo. Si yo me doy cuenta, en la regla, y hay una que viene, ¿cierto? Hay una que viene ya creada, que es la regla de salida. Por lo tanto, es repetir una regla igual aquí, como la que ya viene lista. Por ejemplo, la regla de salida que viene lista dice que todo el tráfico está permitido para todos los protocolos y todos los puertos. ¿Ya? Pero esta regla está pensada en direcciones IP de 4. Entonces, lo que me falta aquí es agregar una regla igual de todo el tráfico, todos los protocolos, todos los puertos, pero para IPv6. ¿Ya? Y en la regla de entrada es lo mismo. Una regla de entrada para todos los protocolos, todos los puertos y todas las IPv4. Y lo repito como otra regla para todo el tráfico, todos los protocolos, todos los puertos para IPv6. Quedaría algo así. Algo así. Miren, para que la revisen. Regla de entrada. Me pregunta, ¿qué tipo de protocolo o puerto? Todo el tráfico y todos los protocolos. Perfectamente podría abrir, por ejemplo, un puerto en específico para un motor de bases de datos, ¿ya? Que yo vaya a montar en esa instancia. En este caso, como esta regla la voy a ocupar para todas las instancias que vaya a crear, le digo todo el tráfico. Regla de entrada, todo el tráfico. Automáticamente selecciona todos los protocolos y todos los puertos. ¿Ya? Y cuando me pregunta, ¿para qué origen de dirección IP? Le digo, anywhere o todas las IPv4. Regla de entrada, todo el tráfico, todo el protocolo, todos los puertos IPv4. Y creo otra idéntica que diga lo mismo. Todo el tráfico, todos los protocolos, todos los puertos, pero pensado en IPv6. ¿Ya? Ahí tengo las dos reglas listas de entrada. Esto mismo para reglas de salida. ¿Ya? En la regla de salida hay una que ya viene lista para IPv4 y solamente me faltaría agregar una que diga todo el tráfico. ¿Ya? Automáticamente me desbloquea a todos los protocolos, todos los puertos, y me faltaría decirle para IPv6. Entonces son idénticas. Reglas de entrada y reglas de salida. ¿Ya? A este grupo de reglas, o llamado grupo de seguridad, le doy un nombre. ¿Ya? Le doy un nombre. El que usted quiera ahí. El nombre que usted quiera agregar. Lo voy a llamar arquitectura. Arquitectura. Entonces, arquitectura, la descripción. ¿Ya? Ahí está, ahí está. Reglas de entrada, reglas de salida. Ya teniendo esa configuración, la puedo crear. Grupo de seguridad, nuevamente lo repito ahí. Nombre, descripción, regla de entrada, regla de salida. Entonces, si después voy nuevamente a las configuraciones, donde están los grupos de seguridad, va a aparecer la regla que acabamos de trabajar y la que venía por defecto. ¿Ya? Entonces, la idea es ocupar la que nosotros estamos diseñando. Ahí le voy a poner el nombre para identificarla y diferenciarla de la otra. Arquitectura. Está mi regla de... mi grupo de seguridad con mi regla. Si necesito modificarla, puedo entrar y volver a editarla, algún cambio que me parezca cierto pertinente hacer. Grupo de seguridad, reglas de entrada, reglas de salida.
además de estas reglas de seguridad, del grupo seguridad, lo otro que debo hacer es el par de clave. ¿Ustedes recuerdan para qué servían los pares de clave en la instancia? Son unos archivos cifrados, ¿cierto? Que dentro del archivo cifrado lleva lo que es las contraseñas de la instancia, ¿cierto? La clave interna. Y también me entrega un archivo ya preconfigurado que se llama OK. Ahora, la recomendación es crear un par de claves nuevo, descargar ese par de claves que vas a crear y eliminar el que viene por defecto. ¿Ya? ¿Por qué eliminar el que viene por defecto? Tiene un porqué. Se puede eliminar siempre y cuando haya creado otro. ¿Ya? No puedo eliminarlo y quedarse ninguno. Ese par de clave o ese archivo cifrado que viene por defecto es un archivo genérico. ¿Qué pasa si ese archivo genérico se quedó su sesión abierta de AWS? ¿Ya? Te olvidaste cerrar sesión. ¿Ya? Y otro compañero tiene el archivo OK. Y dice, al compañero se le quedó abierta la sesión, voy a iniciar su instancia. Y cuando digas conectar la instancia o la instancia quedó corriendo y él tiene el archivo OK de su cuenta, puede entrar a tu instancia. Es como decir, es la clave que sirve para todas las máquinas. Entonces, ¿es un riesgo de seguridad? Gigante. Entonces, recomendación ahí, hacer tu propio par de clave, eliminar el otro para que nadie más lo pueda utilizar. ¿Ya? A diferencia, ¿cierto?, del grupo de seguridad, este sí se puede eliminar, siempre y cuando tengas otro creado. ¿Ya? Se puede crear durante el proceso de creación de la instancia o antes de crear la instancia. Usted elige ahí cómo hacerlo. ¿Ya? Entonces, par de claves. Claro, ahí está el bokeh. Ahí está el bokeh. No lo borro todavía, porque debo crear el mío. Y recuerden que cuando crean un par de claves, ¿cuántas oportunidades tienen para descargarlo? ¿Cuántas veces se puede descargar el par de claves? ¿Una vez? ¿Más de una vez? Solamente una vez. El par de claves se descarga una vez. Cuando tú creas un par de claves, tienes una oportunidad para descargarlo. Se crea y se puede descargar. Si por algún motivo lo pierden, no puede volver a descargarlo. ¿Ya? A diferencia del bokeh, que se puede descargar más de una vez. El que viene genérico. Por eso es importante que un riesgo de seguridad lo puede ocupar para otra instancia de otra persona. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿qué se recomienda? Crear tu propio par de claves. ¿Ya? Propio par de claves. Le das un nombre. ¿Ya? Esto es bastante importante para quienes trabajan como administradores de base de datos, los DBA, mantener la seguridad de sus instancias. ¿Ya? Ahí le doy un nombre al par de clave. Esto es, usted le da el nombre que quiera. Lo deja como con el algoritmo RCA, el algoritmo RCA, y lo deja con la extensión .pem. Entonces, nombre RCA.pem. ¿Cuál era la diferencia entre el .pem y el PPK? Sí. Ya. El .pem es un archivo que se llama también llave privada. Es un archivo totalmente cifrado. ¿Ya? No es legible. El PPK es un archivo o llave pública, por lo tanto es legible y se puede abrir para ver su contenido. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, nosotros vamos a trabajar con el formato cifrado privado. Eso quiere decir que no tiene cómo abrirlo para revisar su contenido. Si lo dejas como PPK, se puede abrir y ver el contenido que tiene. Y si ya ve el contenido, puede ver la clave. ¿Ya? Entonces ahí está la diferencia. Entonces, RCA es el algoritmo de seguridad y .pem que es la extensión. Con eso basta. Nombre, algoritmo, extensión. Y ahí le digo crear. Y al momento de crear se descarga por única vez. Por única vez. ¿Ya? Por única vez se descarga. Incluso ahí está, pues mira, justamente lo que me preguntaba. Un par de claves, dice, está compuesto por una clave privada y por una clave pública. .pem es privado.
estas claves PEM que uno genera en las descargas, ¿cuáles son las formas de nosotros guardarlas de forma segura? Porque, por ejemplo, estas claves PEM, por ejemplo, en modo empresarial, ¿cuál sería su uso? O sea, obviamente no vamos a usar toda la misma, ¿o sí? Mira, yo hago algo súper sencillo. Creo la clave del archivo que voy a hacer ahora, y ese archivo se descarga, claro, a mi equipo, y luego de ello lo respaldo inmediatamente en una nube privada. Y lo elimino del equipo donde la creé. Lo saco al tiro del equipo. En mi nube privada. No lo dejo en el equipo personal, porque se podría ocupar posteriormente para abrir una máquina o una instancia que quedó corriendo. ¿Ya? Ahora, tienes dos opciones. Una de ellas es que por cada instancia que tú crees, o cada RDS, crees tu propia clave. Ahora, se vuelve más o menos complicado cuando estás, por ejemplo, trabajando con, no sé, con 100 motores de base de datos, con un data warehouse gigante. Tendrías que tener 100 claves, obviamente identificadas con cada uno de ellos. Tendrías que ser bien ordenado, ¿cierto? Y tener todo respaldado. Una opción. Y la otra es que crees una par de claves para todos esos motores de base de datos que deben trabajar. ¿Ya? Se puede. Se puede, claro, puede ser uno para todos o uno por cada instancia o cada RDS. Entonces, en este caso, si como política yo hago uno, lo bajo al equipo que estoy trabajando y lo respaldo en la nube y lo borro del equipo inmediatamente, por seguridad. Lo borro del equipo, porque podría quedar el archivo .pem ahí disponible, ¿cierto? Aunque sea de equipo, igual lo borro, ¿ya? Igual lo borro. Porque ahí tú tienes el corazón panchada a la instancia. Así que borrarla. Entonces, mira, se va a crear la clave, ahí, crear par de clave, y ahí se descarga inmediatamente. ¿Ya? Se descarga inmediatamente. Entonces, ahí está, ¿cierto? La llave nueva. Esa es tu llave nueva. Entonces, esa llave nueva la voy a respaldar aquí y la voy a tirar a la nube y la borro de la ubicación local. ¿Ya? Este es mi archivo privado o cifrado, .pem. Entonces, si ya tengo la nueva llave que creé, la segunda norma de seguridad o buena práctica de seguridad sería eliminar inmediatamente la que viene por defecto, la bow key. Ya, esa tú la puedes ya eliminar. Entonces voy a los pares de clave, ¿cierto? Donde está el resumen y le digo eliminar, acción eliminar. Eliminar. Si ya tengo respaldadas mis claves anteriores de otra instancia, las puedo importar descargadas previamente. ¿Ya? Las puedo traer. Entonces dejé la clave privada y el grupo de seguridad con el que voy a trabajar la instancia. Entonces, estoy personalizando en realidad la seguridad de mi data warehouse. ¿Ya? Ahora, ya con esto podría crear una instancia, dos instancias que vamos a crear hoy día, y una para un gestor de base de datos diferente uno del otro, ¿ya? Pero primero crear los dos parámetros necesarios, el grupo de seguridad, con las políticas o reglas definidas, y luego el par de clave. Ahí, respaldada, ¿cierto? Y guardadita. Incluso ahí me dice, grupo de seguridad, el que yo creé, par de clave, uno que tengo ahí disponible. Ahora, como nosotros estamos usando las membresías de AWS, también repercute muchas veces el tiempo de conexión o el tiempo que se demora en conectarse al administrador de instancias. De hecho, puede ser que hay días o cierto horario
que accedemos al minuto y estamos listos conectados, ¿cierto? Hay veces que tú haces la prueba y el conectarte o levantar la administrador de instancia pueden ser 4 o 5 minutos. Depende mucho de eso porque como estamos conectados a la misma zona, esa zona como es pública y es gratuita, hay muchos usuarios y muchos estudiantes haciendo lo mismo, ¿ya? Si tú tienes la membresía de pago de AWS, las AMAI, no te conectas siempre a la misma, te podrías conectar a cualquiera de las zonas que son en teoría los data centers que tiene distribuido en el mundo AWS, ¿ya? A cualquiera de ellos. El más cercano geográficamente para nosotros, ¿cuál sería? El de Sao Paulo. En Sao Paulo, Brasil, hay uno, ¿ya? Que sería el más cercano, en teoría, ¿ya? Está en América, por ahí está, Sao Paulo. Si tenemos las membresías de pago, ¿cierto? Las cuentas profesionales de AWS, nos tira siempre el más cercano. Como estamos con la gratuita, siempre al primero. Pero ahora se viene igual una noticia positiva. Chile se adjudicó la licitación para levantar el número 15, el número 15 de AWS. Estaba ahí, ¿cierto? Entre debate Chile y Argentina. Hubo una pelea comercial, política, ¿cierto? Se hubo un análisis de varios aspectos para definir Amazon en cuál de los dos países levantaba el data center número 15. Y Chile lo ganó y se va a hacer en Melipilla. ¿Ya? Ganó la licitación. ¿Ya? Económica, de tecnología, infraestructura, varios factores. Ahora, tener un data center de ese nivel en Chile es una ventaja bastante grande al resto de los países latinoamericanos. ¿Ya? Eso significa que también nos podemos conectar siempre a la ubicación geográfica más cercana. Oye, levantaste una instancia, la de Chile, Chile. El tiempo de respuesta menor, ¿cierto? Y comercialmente y atractivo, va a traer harto movimiento económico también tener un data center en el país. Y la mayoría, casi todos tienen solamente en Sao Paulo. Claro, porque que es lo más cercano, ¿por cierto? No tengo más, en Sudamérica es lo más cercano que tengo. Ahora, si tengo en Chile, ya, genial, pues, genial. Ya teniendo, ¿cierto? Los pares de clave y teniendo los grupos de seguridad, puedo crear la primera instancia para prepararla en el futuro motor de base de datos. ¿Ya? Claro, si no la hizo ahora, en el momento de crearla le va a preguntar que la debe tener. Ya. Instancias que han trabajado anteriormente, ¿ya? Instancias que han trabajado anteriormente para ustedes son máquinas Red Hat, yo creo, o las Amazon Linux y los Windows Server. Lo han visto ya en sistema operativo, lo han visto en otras sistemas. Nosotros vamos a trabajar hoy día en Ubuntu Server, ya que es una distribución basada en Debian y que nos va a permitir levantar dos tipos de motores de base de datos, que puede ser MySQL o MariaDB. ¿Ya? MySQL o MariaDB son dos motores de base de datos de tipo abierto, open source. Son dos proyectos bastante versátiles hoy día para el mercado del Data Warehouse. Y la otra alternativa, o la segunda instancia, va a ser un Windows Server 2016 versión base. Y en ese Windows Server 2016 versión base, vamos a instalar dos alternativas de motores de base de datos. Uno va a ser Oracle 10G o SQL Server 2019. Tiene lógica. Los motores de base de datos de tipo abierto o open source van en sistemas operativos open source. Los motores de base de datos de pago, como Oracle o SQL Server, corren en sistema operativo de pago, ¿cierto? Por un tema de licenciamiento y de parches de seguridad. ¿Sí? Trabajan así, ¿ya? Obviamente unos son más costosos que el otro se paga por el uso, ¿cierto? ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver la diferencia. Después, con los RDS, no olvidamos de levantar el sistema operativo y todo eso porque los levantamos directamente. Entonces, la instancia que vamos a lanzar, ya, lanzar instancia, aquí lo vamos a hacer paso a paso, para que lo vamos revisando. Primero, vamos a buscar más imágenes o más AMAI, ¿ya? No la primera que aparezca. Más AMAI. Entonces, lanzar instancia, buscar más imágenes, ¿ya? Después de eso, tenemos que filtrar. Y el filtro es las de capa gratuita, ¿ya? Ahora, nosotros podríamos ahora implementar un Data Warehouse con instancias del Marketplace, pero eso tiene una diferencia, ¿cierto? ¿Qué diferencia tienen las del Marketplace versus las de capa gratuita? Hay que pagar, ¿cierto? Hay que pagar. No solamente por el uso, hay que pagar por crearla. Hay que pagar por crearla. Entonces, filtramos solo las de capa gratuita y estas solamente pagamos el tiempo de uso, pero no nos cobran por crearla. ¿Ya?
Y la que voy a buscar, ¿cierto? Es Ubuntu Server 2204. ¿Ya? 2204. Ojo, 2204, no 2004. ¿Ya? Ubuntu Server 2204. Ahí está, es la única. ¿Ya? Particularidades. El sistema operativo Ubuntu Server es un sistema operativo basado en Debian, ¿ya? Del sistema operativo padre Debian. Y la gracia es que tiene compatibilidad total con los motores de base de datos open source. O sea, la integración es al 100%. ¿Ya? Hay alto desarrollo en proyectos para Ubuntu Server y especialmente para trabajar tanto con MySQL como MariaDB. Es como el relojito que funciona a la perfección. ¿Ya? Ahora, yo podría trabajar, por ejemplo, MySQL o MariaDB en un CentOS, ¿ya? Pero la diferencia es que esos proyectos tienen ciertas diferencias y a veces no hay una compatibilidad total de librerías y eso podría causarte a futuro algún problema, algún bug o alguna vulnerabilidad. Entonces, mejor irte a la segura y usar con algo que funciona al 100% bien, ¿ya? Entonces, Ubuntu Server 2204 es la versión estable. Ubuntu Server saca 2 distribuciones al año, por año esta plataforma de sistema operativo. Sale en el mes de abril, que es el mes 4, y en el mes de octubre. Por eso la distribución vendría siendo, en este caso, de abril de 2022. ¿Ya? La próxima versión va a ser 2404, ¿cierto? Abril 2024. Y la siguiente, octubre 2024. ¿Ya? No se usa la última versión en servidores, nunca. Siempre hay que usar una versión estable. ¿Ya? Entonces, por eso la 22, año 2022, no 2024. La selección antes que yo. Arquitectura 64 bits, x86, tal cual como viene. Mira, antes, fíjense, antes de marcarla, SUSE Linux, ¿con qué viene preinstalado? Claro, pero viene preparado como un servidor LAMP, un servidor Linux, Apache, MySQL y NHP, como un servidor web, viene como preconfigurado. Eso no es muy recomendado cuando tú estás haciendo cosas a la medida, ¿ya? Instalación de paquetes innecesarios no se recomienda. La idea es siempre hacer algo como tú lo necesitas, ¿ya? Por eso, Ubuntu Server 0, vacío, sin nada, ahí está. Ubuntu Server 2204, vacío. Ya, lo selecciono y vamos a cargar, ¿cierto? Las herramientas que creamos un rato atrás, que sería la clave y el grupo de seguridad. Entonces, ahí cargué la imagen, ahí está la arquitectura, ¿ya? Ahí salen los costos aproximadamente de la instancia y el par de clave, agregamos el par de clave que nosotros creamos, ¿ya? Y en el caso de grupo de seguridad, agrega el grupo de seguridad que usted creó. Ahí. Puede también agregarlo ahora alguno o crear uno nuevo si es que no lo hizo en el paso anterior. ¿Ya? La idea es ser personalizado. Ubuntu Server 2204. 2204. Capa gratuita 2204. Ahí la selecciona justo esa. Después le agregas tu clave y le agregas tu grupo de seguridad. ¿Ya? También le agregas el nombre o etiqueta para identificarla. Ahí el nombre y etiqueta. Le voy a llamar server MySQL. O MariaDB. Podemos usar cualquiera de los dos gestores después. Server MySQL. Entonces, nombre, instancia, Ubuntu Server 2204, arquitectura x86-64, ¿ya? Tanto hardware tal como RAM y procesador lo dejamos como viene, no le hicimos ningún cambio, ¿ya? Y estaríamos ok con esta. Lanzar instancia. La instancia, ¿cierto? Se empiezan a crear. A contar de un par de minutos va a estar ya iniciada. Podemos, ¿cierto?, esperar mientras se está preparando hasta que obtenga una IP pública, hasta que aparezcan ya las tarjetas de red, hasta que aparezcan los discos duros ya disponibles.
pueden pasar, ¿cierto?, un par de minutos. Mientras se está creando la primera instancia, vamos a hacer la segunda instancia, ¿ya? La segunda instancia va a ser un Windows Server 2016 base. Así, Windows Server 2016 base. Por el cual, posterior a ello, a ese Windows Server 2016 base, se va a instalar Oracle 10G, ¿ya? Oracle 10G. Entonces, mientras preparas la instancia, ¿ya?, vas a lanzar una nueva instancia. Hoy día solamente vamos a dejar esta lista, la de Windows Server la vamos a hacer para la otra semana, ¿ya? Y el mismo proceso, eliges una imagen, vas a buscar una imagen, hacemos el filtro de las capas gratuitas, ¿ya? Filtro capa gratuita, y buscan, ¿cierto?, en el listado Windows Server 2016 base, no 2019, ni 2022, ni versión Core. Tiene que ser esa versión, ¿ya? Para que no se confundan. ¿Qué diferencia tiene una y la otra? Windows Server 2016 base con Windows 2016 base Core. ¿Qué diferencia tienen una y la otra? La versión Core no tiene interfaz gráfica y se trabaja por PowerShell. Solamente con PowerShell. ¿Ya? Vamos a trabajar Windows Server 2016 base, que es una versión Data Center. Cuando tú trabajas motores de base de datos del tipo Oracle 10G, que son para grandes volúmenes, el sistema operativo no son o no sirven sistemas operativos de tipo estándar o Enterprise. Tienen que ser las versiones más potentes. Y esas son las versiones Data Center. Entonces, por eso es la versión como bien específica, así como bien rebuscada. ¿Ya? No cualquiera de las disponibles, tiene que ser como una bien definida. Data Center. 2016 Data Center. Entonces, 2016, base Data Center. ¿Ya? Microsoft Windows Server 2016, base Data Center. La arquitectura 64 bits, la capa gratuita y la selección. ¿Ya? Esa versión tiene que ser exacta. ¿Ya? Data Center. Entonces, a tu versión de instancia, aplicas la misma lógica que ocupaste anteriormente. Tienes que elegir el par de claves y tienes que elegir el grupo de seguridad, que es el mismo que nosotros creamos en un principio, o si no lo hiciste, lo puedes trabajar ahora. Ahí está. Grupo de seguridad y par de clave. Ningún cambio más referente a hardware, lo dejas tal cual como viene predefinido. Y lo único que le voy a agregar es el nombre a la etiqueta de la instancia para identificarla de posteriormente. Nada más que eso. Server Oracle. Ahí estaría. Con el mismo par de clave, con el mismo grupo de seguridad. Las dos instancias corren con las mismas configuraciones. Entonces así, ya sé que el Ubuntu Server lo voy a trabajar con un motor open source, que va a ser muy SQL, y sé que el Windows Server lo voy a trabajar con Oracle, ¿no? Para diferenciarlo, nada más que tenemos nosotros varias alternativas contra motores de base de datos. Entonces, si a futuro quiero seguir implementando más servidores, entiendo que para utilizar MySQL o MariaDB o Postgres, que son los gestores de base de datos, ¿cierto?, asociados, sería como base un sistema Linux. Y si quiero trabajar, por ejemplo, Oracle en su versión DG o SQL Server, necesito un Windows 2016 Server. Entonces ahí está como la estructura. ¿Ya? MySQL o MariaDB
o PostGres con Linux, MySQL, Oracle o SQL Server con Windows Server 2016. Ya, tenemos un poquito ahora para que entendamos la lógica. Bueno, crear la instancia. Crear la instancia. Levantar la instancia. Ahí se levanta. ¿Ya? Y estaría OK. Eso se demora un poco más en implementarse. El Windows Server, que a futuro va a tener Oracle, lo pueden ya revisar en la casa, ¿cierto? No lo vamos a ver hoy día. El que sí necesitamos comprobar y dejarlo preparado es el servidor Linux. Es así, ¿ya? Preparado, ¿cierto? Para la implementación. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Cómo se conectan ustedes, chiquillos, a una máquina Linux? A una instancia Linux. ¿Cuántas formas de conexión hay? Hay varias, ¿cierto? Una de ellas, ¿cuál sería? Una opción bastante sencilla sería conectarnos con la misma herramienta del navegador que tiene AWS, el cual abre una pestaña de conexión y a través del navegador nos conectamos a la terminal. Opción 1. Opción 2, me puedo conectar con la terminal Linux, ¿cierto? Ocupando el archivo .pem y generar una conexión con la terminal nativa. Ya. Si estoy desde una máquina Windows como cliente, ¿cómo me conecto a la instancia? ¿Cómo me conecto? Lo puedo hacer con PowerShell de Windows, también tomando el archivo .pem y hacer una conexión por terminal. Y la cuarta forma de conectarme, si también estoy en una máquina Windows, lo puedo hacer a través de algún programa cliente de conexión como PuTTY, por SSH. ¿Ya? Entonces tengo varias alternativas de hacer. Yo voy a conectarme de dos formas para mostrarla, ¿cierto? Y usted elige cuál le acomoda más. ¿Por el navegador o lo hace por la terminal desde Linux? ¿Ya? Entonces, opción 1. Para conectarme desde el navegador, en la instancia que ya está en ejecución, ahí la selecciono, voy a la pestaña que dice conexión de la instancia ES2, que es la primera que aparece, ¿ya? Y esto es bastante sencillo, porque lo que hace es abrirme una pestaña del navegador que estoy conectado, el cual agrega la dirección IP pública, que es también denominada la PPC, y el usuario administrador de la instancia. Ahí está. Entonces, IP pública, usuario, ¿cierto? Y conectarse. Ahora, no siempre esta opción funciona porque suele pasar, o en algunos casos, los navegadores se cierran las pestañas, ¿cierto? Se pegan de repente y hay que volver a reconectarse. Eso puede pasar, ¿ya? Pero funciona, funciona. A veces quizás es mejor, si estoy trabajando en una máquina Linux, conectarme por terminal directamente, es lo más estable, ¿ya? Pero también es una opción. De esta forma yo podría conectarme del teléfono, ¿cierto? Del navegador, ando, no sé, ando en terreno, necesito conectarme a una instancia y no necesito estar con un computador presente. Un navegador cualquiera, teléfono móvil y me conecto igual, ¿ya? Una forma. Para eso sirve. Entonces, le diría, ahí, conectar a la instancia C2. Claro, ahí está. Mira. Conectar. Entonces, ¿qué hace? Me abre una nueva pestaña en el mismo navegador. En este caso estoy en Mozilla Firefox. ¿Ya? Mozilla Firefox. Y genera la conexión a la instancia. ¿Ya? Toda la instancia. ¿Ya? A través del navegador. Cuando ya estoy en la instancia, ahí me indica que tengo un usuario, estoy conectado a través de una dirección IP pública y me cambio inmediatamente al superusuario. ¿Con qué comando me cambio al superusuario? Root es el superusuario, porque ¿con qué comando me cambio de usuario? Sudo su. Ya, y ahí estoy como root. Perfecto. Aquí yo puedo seguir utilizando, seguir trabajando, pero a través del navegador. ¿Ya?
Pero ahí, como les decía, a veces no es muy estable hacerlo en el navegador porque se cierran las pestañas, ¿cierto? No cargan correctamente, a veces se pega el navegador. Ahora, si estoy en un equipo Linux, ¿cómo me conecto? Por la terminal. ¿Cómo lo hacemos? ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Teniendo la IP. La IP, ¿cierto? ¿Ah? El archivo PEM. Miren, vamos a revisar cómo sería de un equipo Linux. Vamos a entrar nuevamente a conectar. ¿Ya? Y aquí está la opción. Me voy a cliente SSH. ¿Ya? Para conectarme a través de la terminal, necesito tener el archivo .pem, que es el que descargamos inicialmente, darle los permisos, ¿cierto?, al archivo .pem, y luego, como decía su compañero, las credenciales de acceso, que sería el usuario de la instancia y la dirección pública o dirección DNS de la instancia. ¿Ya? Entonces, para ello, fíjense que es mucho más sencillo, no necesito herramientas adicionales y lo hago directamente por la terminal. Lo primero que voy a hacer es ubicar este archivo, ubicarlo, el archivo .pem que guardé hace un momento atrás. ¿Ya? Lo voy a ubicar para darle los permisos. Mira, creo que lo tengo por acá en mi caso. Vamos a ir por acá, por acá, por acá. Ahí está, mira. Yo lo descargué, lo tengo aquí en la carpeta descargas, archivos PEM, y lo tengo guardado aquí en arquitectura S2. Ahí tengo mi archivo, ¿ya? En esa ruta necesito llegar. Entonces lo que voy a hacer es por una terminal buscar la ruta donde tengo el archivo PEM, donde usted lo guardó, ¿ya? Y asignarle permisos. Lo hago una sola vez. Estoy, ¿cierto?, en mi computador con Fedora. Como lo están haciendo ustedes en el laboratorio, y voy a buscar la ruta donde estaba ese archivo que descargué. En mi caso, ¿cierto?, estaba dentro de descarga. Entonces voy a Home, dentro de Leica, ¿ya? Dentro de descarga, voy navegando por mi estructura de carpeta hasta encontrar el archivo. CD, descarga, ¿ya? ls. Y dentro de archivos PEM, debo ir a esa carpeta. Vamos a ir buscándola. Dentro de archivos PEM tengo la carpeta que se llama arquitectura S2. ¿Ya? En mi caso, arquitectura S2. Ahí está mi archivo. Ese es el archivo. Entonces, me indica que debo darle permisos al archivo. ¿Ya? Ahí tengo el archivo para que lo vean. Ese archivo .pem dice que debo darle permisos con el comando chmod, ¿ya? Entonces le voy a dar permisos con el comando chmod, ¿ya? Le voy a dar todos los permisos, ¿cierto? Voy a arriesgarme. ¿Qué puede pasar? Nada. Le doy todos los permisos al archivo. Puede ser el permiso 400, ¿cierto? Ya. Yo le di todo. chmod 777 arquitectura.pem, ¿ya? Para revisar si los permisos fueron dados, hay un comando para revisarlo, el comando ls-als. Entonces, ahí está mi permiso. Mira, ¿qué permiso le di al archivo? Al propietario, al grupo de otros, le di todos los permisos. RWX, exacto. ¿Qué malo puede pasar? ¿Qué malo puede pasar? Ya, le di los permisos al archivo. Ya, estoy en la ruta donde está el archivo. Y ahora me dice que para conectarme, como este proceso ya lo hice, ahí está la ruta de conexión. Ejecuto el comando ssh-l, llamo al archivo, llamo al usuario y la dirección pública. O simplemente copio y pego. Mira. Copio y pego.
Ahí está, copio y pego. Ejecuto. Me dice que se va a generar una conexión cifrada gracias al algoritmo de la ciudad. Me pregunta, ¿está seguro? Sí, le digo que sí. ¿Quiere conectarse? Le digo que sí. ¿Ya? Y ya inicié sesión por la terminal en la instancia. Ahí estoy. Y ahí me cambio por sudo, ¿cierto? Tal como lo hice con el navegador. Sudo. Entonces, ahí estoy con la conexión ya segura, a través de una terminal. Ya, mejor así por terminal, ¿cierto? La tercera opción, supongamos que no estoy en un equipo Linux, cliente, estoy en un equipo Windows, ya requiero programas. Entonces ahí lo tendría que hacer con clientes de conexión SSH. PuTTY, por ejemplo. ¿Qué necesito para conectarme por PuTTY? La dirección IP pública, ¿cierto? Protocolo SSH, el archivo PEM descargado, ¿ya? Y cargarlo, ¿cierto? Como llave o credencial. Cargarle el archivo, la IP pública y darle a Open o Connex. Y ahí genero y conecto. ¿Ya? Pero si quiero hacerlo más pro desde Windows, lo haría por PowerShell. Y para hacerlo por PowerShell, tendrían que hacerlo tal cual como lo hicimos en la terminal. Darle los permisos, buscar el archivo, copiar, pegar en la PowerShell. Y funciona. Entonces tenemos alternativas. Cualquiera de las formas que lo haga, no importa. ¿Ya? No importa. Ahí después, ¿cierto? Vamos a dejar el video ahí disponible para que revisen toda la configuración necesaria y los comandos que hicimos. Ya. Estoy, ¿cierto?, en la instancia. Para preparar la instancia, debo hacer ahora dos cosas. Necesito actualizar paquetes dentro del sistema operativo. De aquí ustedes, quizás si no tienen mucha experiencia con el sistema operativo basado en Debian, los comandos quizás no los van a recordar o no los conocían, por ejemplo. ¿Cómo ustedes actualizaban, por ejemplo, paquetes en las distribuciones basadas en Red Hat? ¿Cómo actualizabas, por ejemplo? Había un gestor de paquetes que se llamaba Yum, ¿cierto? Yum Update o DNF. En los sistemas operativos basados en Debian se ocupa el comando. ¿Qué comando se ocupa si no ocupado Debian? apt-get. Entonces, eso es lo que cambia. Entonces, lo que necesito es actualizar. ¿Ya? Actualizar. Comando apt-get. Entonces, actualizo con apt-get update. ¿Ya? El apt-get update me busca si hay actualizaciones. Si hay actualizaciones. apt-get update. Ahora, si no estoy como usuario root, debo de poner el comando sudo, ¿cierto? Sudo apt-get update. Ya. Voy a probar primero. Esto es clave, chiquillo, en cuanto a seguridad para instancias o sistemas operativos donde van a haber base de datos. O sea, tiene que estar con todos los parches al día. apt-get update. Y encontró varias actualizaciones. ¿Ya? Él está buscando de los repositorios universales. ¿Ya? Lo está buscando. El apt-get update. Y encontró. Ahí está. Dice que encontró 30.3 megabytes, ¿cierto? Disponibles para descargar. Y ahora, ¿cómo los instalo? ¿Cómo instalo la actualización? Si con el comando apt-get update lo busqué, para agregarlo sería apt-get upgrade. Upgrade. Si no estoy cómodo, debería poner el comando sudo. Entonces lo voy a instalar. apt-get upgrade. Me pregunta, ¿está ok? ¿Lo va a instalar? Le digo que sí.
Se instalaron apt-get upgrade. Cuando están haciendo la instalación de la actualización, le va a preguntar si requieren cambiar, agregar o modificar algún tipo de servicio o librería. Esto nos dejan tal cual, no lo cambian nada. Y me la salto con el tabulador y le doy OK, ¿ya? Salto el OK. Y se instala. ¿Cómo nosotros podemos ver los comandos que hemos hecho? El comando que me muestra todos los comandos que fuimos haciendo. ¿Con qué comando? Hay un comando que es genérico, chiquillo. El comando history. Mira, eso es lo que llevamos, mira. Limpié pantalla, busqué actualizaciones, limpié nuevamente, instalé las actualizaciones, limpié y ejecuté el history. ¿Ya? Buscar, instalar. El último paso que queda en la instancia, como lo estamos preparando, es detener un cortafuego local que trae la instancia, ¿ya? Si bien nosotros abrimos los puertos o las reglas, ¿cierto?, de entrada y salida en el cortafuego de AWS, la instancia trae su propio cortafuego y tenemos que hacer dos cosas: detener el cortafuego local y deshabilitarlo para el siguiente arranque. Porque si lo detenemos solamente, cuando apaguemos la instancia y la encendamos, nuevamente va a estar iniciado. Entonces hay que detener el cortafuego y deshabilitarlo en el arranque. ¿Ya? Y aquí hay dos comandos que quizás lo conocen. ¿Les suena el systemctl? Systemctl, stop, UFW. UFW es el cortafuego local de Ubuntu, que significa Unix Firewall. ¿Ya? Está corriendo, ¿cierto?, nativamente como un daemon, y lo que le dije ahí fue detenerlo, ¿cierto? Systemctl, ya. Systemctl, stop, UFW. Ya. Y si yo quiero deshabilitarlo del arranque, sería sudo UFW disable. Ahí está. Systemctl stop UFW para detenerlo temporalmente y sudo UFW disable para el arranque. Y ahí quedaría OK. Vamos a hacer un history. Estos son los comandos que trabajamos hoy día. Ahí está. Buscamos actualización, actualizamos, detuvimos el firewall y deshabilitamos el firewall. Ya con eso, la instancia estaría en condiciones de poder implementar un motor de base de datos. Y ahí viene la fase 2, que sería paquete por paquete, configuración por configuración, hasta ejecutarlo en la instancia. ¿Ya? Esto es un trabajo manual que estamos haciendo, ¿cierto? Paso a paso. Ahora, vamos a llegar hasta aquí en esta clase. Y ahora tendría que ya apagar la instancia. No la voy a ocupar más por el momento. ¿Cómo la apago con comando, chiquillo? Una instancia o una máquina. Porque no la quiero apagar con el administrador de AWS. ¿Cómo la apago con comando? Un shutdown, ¿qué más? ¿Cómo la apagamos? Shutdown está bien, comando shutdown. Pero ¿qué más le agrego al parámetro? En este caso sería shutdown menos H, que el menos H significa half, de apagar, now, apáguese ahora. O le puedo programar el apagado, shutdown menos H, y luego viene el parámetro en minutos, ¿cierto? Si le digo 1, en 60 segundos, 1 minuto se apaga. Mira, hagámoslo el ejercicio. Sería shutdown menos H, y luego el tiempo del apagado. Ahí sería en 1 minuto, ¿cierto? Ahí sería en cuánto? En 1 hora. Pero quiero apagarlo ahora. El shutdown menos H puede ser now o puede ser 0. Si le dice 0 es inmediato el apagado. De 1. Ahí tienen la opción. ¿Ya?
Qdown menos H now. Listo, se apaga. Listo, se desconectó, se empezó a apagar. Ahí estaría, ¿cierto? La máquina, ¿cierto? Empezar a apagarse. Ahora, con respecto a la instancia, ya como está en proceso de apagado, de hecho ahí está, la de la Microsoft Windows Server, ya se las dejo para que ustedes la prueben en la casa, prueben conectándose por escritorio remoto, ¿ya? Que se inicie la instancia, pero le vamos a dar énfasis a la máquina Linux. La próxima semana vamos a instalar el motor de base de datos, ¿ya? Así que lo pueden practicar. La idea es que la tengan lista para que la siguiente clase instalemos MySQL comando por comando, ¿ya? O MariaDB. Y una vez que terminamos ese, instalamos Oracle en Windows Server. ¿Ya? Que sería el proceso inicial. ¿Ya? Esta solamente la creamos hoy día, no la vamos a usar. Así que ahí la apagamos. Ojo con esto, ¿cierto? ¿Qué pasa con terminar instancia? Claro, eso siempre cae, ¿eh? Siempre cae. A veces se confunden con el término y terminar instancia tiene que detenerla. Bueno, es eliminar la instancia. Así, ahí la vamos a detener, no terminar. Y estarían las dos listas. ¿Ya? Ocupamos la nada de crédito. La idea es que esto lo tengan ustedes hecho para la siguiente sesión, para poder ya implementar los motores de base de datos, ¿ya? Y convertirlo en Data Warehouse. Y la otra parte que tienes que trabajar es ir viendo el material de la semana. Ya, semana 2. Capítulo y actividad. La semana 3 ya se trata de la implementación, ¿ya? Para que lo revisen con tiempo. Así que ahora les voy a subir el video un ratito más del laboratorio para que lo tengan presente y recuerden cómo implementar la instancia.